Ejemplo de cálculo de parámetros DC de un BJT. Ejemplo 1. Para el siguiente circuito determine la corriente de base, la corriente de colector, la corriente de emisor, el voltaje colector emisor en el punto de operación y la recta de carga en DC. Bien, notamos que esta es la polarización por medio de divisor de voltaje de base y nos dan el beta del transistor, ¿no? Nosotros podemos proceder a hacer el análisis empezando por la base, donde obtendremos pues que el equivalente Thevenin, el voltaje de base, será esto, 2.64 voltios, ¿no? Y calculamos igual la resistencia Thevenin en la base, que es la resistencia de base, que será el paralelo de R1 con R2, o sea 91K con 18K en paralelo, nos da 15.03K. Ahora pues procedemos a hacer el análisis de la malla de base, nos queda así, en lo cual la corriente de base será esto, que nos da 14.24 microamperios. Por otro lado, pues en el colector, nosotros sabemos que la corriente de colector es beta veces la corriente de base en un BJT, por lo tanto esto da 1.42 miliamperios. Esto en teoría, ¿no? Y la corriente de emisor nos daría 1.44 miliamperios. El voltaje colector emisor nos quedará en 9.16 voltios. Pero debemos verificar que se cumpla la condición, porque a veces cuando uno hace los cálculos, uno no se da cuenta que el transistor ya estaba saturado y tal vez la corriente de base es muy grande y ya la corriente de colector no aumentaba del máximo. Entonces calculamos IC máximo, que nos da 3.33 miliamperios, y verificamos que sí es mayor que la corriente IC calculada. Quiere decir que el transistor está en la región lineal, o sea, no está saturado. Procedemos a graficar la recta de carga en DC. Esta nos quedará así. Entonces graficamos BCQ versus IC. Y nos quedará que el BC máximo será 16 voltios y la corriente de colector máxima será 3.33 miliamperios. Trazamos la recta y sabemos que nuestro punto de operación estará en esa recta. Específicamente con los valores de ICQ y BCQ que ya calculamos. En resumen, para esta configuración, la corriente de base nos quedará en 14.24 microamperios, la corriente de colector 1.42 miliamperios, la corriente de emisor 1.44 miliamperios y el voltaje colector emisor 9.16 voltios en el punto de operación. Ejemplo 2. Para el siguiente circuito determine la corriente de base, la corriente de colector, la corriente de emisor, el voltaje colector emisor en el punto de operación y el punto graficado en la recta de carga en DC. Notamos que esta es la polarización fija del BJT y nos da un beta de 200. Calculamos IBQ y nos da 1.13 miliamperios. Calculamos ICQ y nos da 226 miliamperios. Ojo, ICQ no necesariamente será la real, porque eso dependerá de si el transistor está saturado o no. Para ello procedemos a calcular IC máximo, que es BCC entre RC en esta configuración, lo cual nos da 12 miliamperios. Y notamos aquí ya una discrepancia. Si la corriente máxima es 12 miliamperios, ¿cómo es posible que en nuestros cálculos la corriente de colector nos diera 226 miliamperios? Hay algo que está mal. Porque IC máximo debe ser mayor o igual a ICQ. Entonces, nosotros decimos que la ICQ que calculamos da mayor a la IC máxima posible. Por lo tanto, lo que ocurrió es que el transistor ya estaba saturado y seguimos aplicando corriente de base. Entonces, como está saturado, nosotros decimos que la ICQ real es la ICQ máxima, o sea, 12 miliamperios. Entonces, el BJT está saturado y la IC es 12 miliamperios. En resumen,
Nuestra corriente de base en el punto de operación será 1.13 mA, nuestra corriente de colector 12 mA, nuestra corriente de emisor 12 mA y el voltaje colector emisor será 0. Esto en un transistor ideal. En la realidad el voltaje colector emisor tiende a 0 pero no es 0. Procedemos a graficar nuestra recta de carga y nos queda así. El voltaje colector emisor máximo es 12 voltios, o nuestro voltaje de alimentación, y la corriente de colector máxima es 12 mA. Quiere decir que nuestro punto de operación está exactamente acá. O sea, el transistor está en saturación.